Muy bien, estamos listos para la entrevista y nos acompaña el doctor Salvador Romero, expresidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días, mucho gusto. Gracias a usted por acompañarnos. Ha estado de temprano el día de hoy justamente en la inauguración de la cuarta edición del programa de formación de líderes políticos a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Pude escuchar un poco sobre sus palabras y hablaba usted de algo muy importante, ¿no? Cómo fortalecer nuestra democracia, cómo hemos evolucionado también como región cuando hablamos de países latinoamericanos y cuáles son los peligros, ¿no? Aquello que debilita justamente nuestro sistema. Hablaba usted de la violencia, por ejemplo. Exactamente. Uno de los elementos centrales de la evolución política en América Latina con la consolidación de la democracia es que hemos superado una forma de violencia. Antes las elecciones tenían mucha violencia, sobre todo las elecciones presidenciales, se ejercía mucha violencia desde el Estado y contra el Estado. Y hoy esa violencia ha desaparecido, pero lamentablemente ha aparecido una nueva forma de violencia, que ya no es en la elección presidencial, sino más bien en las elecciones locales, en las elecciones para gobernadores, elecciones para alcaldes. Es una violencia que ya no la ejercen tanto actores altamente politizados como pudieron ser en el pasado, por ejemplo las guerrillas, sino actores apolíticos que están vinculados más bien con grupos de criminales o de actividades ilícitas, y su objetivo ya no es la captura del poder nacional, la elección presidencial, sino el control territorial, y por eso trabajan mucho en las elecciones locales para poder desarrollar sus actividades criminales. Sus objetivos no son políticos, pero intervienen en las elecciones. Prestemos aquí mucha atención con lo que menciona el doctor, porque tenemos, por supuesto, un proceso de elecciones regionales y municipales este 7 de octubre. ¿Qué grupos son los más vulnerables? Habla usted sobre elecciones locales. Estamos hablando, y me parece que lo mencionó, las zonas rurales, por ejemplo. Sí, las zonas rurales, las zonas de débil presencia del Estado son las más afectadas por este tipo de violencia. Tenemos una violencia que está vinculada en algunos países con las actividades del narcotráfico, por ejemplo en México, en la región centroamericana, pero también puede estar vinculada con otro tipo de actividades ilícitas, por ejemplo minería ilegal, contrabando, tala ilegal de bosques tropicales. Son sectores que les interesan a estos grupos que compiten en las elecciones locales para adueñarse del poder local, estar lejos de la mirada del Estado central y poder desarrollar con más tranquilidad estas actividades que son ilegales y muchas veces depredadoras también del medio ambiente. ¿Cómo hacerle frente a esta realidad, ¿no? ¿Cómo proteger un proceso electoral para que no sea utilizado como un instrumento justamente para el poder territorial? El reto es muy grande, primero para el Estado, para la sociedad y para las organizaciones políticas. Para el Estado y para el organismo electoral, de una manera especial, es tratar de asegurar las condiciones básicas de paz, de seguridad para todos los actores que intervienen en la elección. Lamentablemente hay, por ejemplo, acá se recordará en Perú el 2016, un grupo de militares que estaba llevando material electoral fue emboscado, fueron asesinados. En otros países, funcionarios de los organismos electorales están amenazados. Por ejemplo, en América Central a veces es complicado ingresar a ciertos barrios que están dominados por maras y pandillas. Entonces hay un desafío para los organismos electorales para organizar bien las elecciones. Para los partidos políticos, el reto es no ser víctimas de esta violencia, pero esto significa que si algunos candidatos son víctimas de la violencia, implica que otros actores políticos, otros partidos u otros candidatos están asumiendo el papel de verdugos y le corresponde a los partidos políticos estar muy atento a los candidatos que están nominando para evitar que desde sus estructuras se presione, intimide, asesine a candidatos rivales o se coaccione al electorado. Hay una responsabilidad de los partidos y también
de parte de la sociedad, de los medios de comunicación, de estar muy atentos a cómo se desarrolla no solamente la jornada electoral, que normalmente transcurre en un ambiente relativamente tranquilo, sino cómo se ha desarrollado todo el proceso que ha conducido a ese domingo electoral. No, por supuesto, además el día del acto electoral, claro, hay mucha más seguridad, ¿no? Todos los ojos están puestos en el mismo proceso, pero esto arranca desde ya. Acá hemos mencionado ya cuál es el cronograma electoral, sabemos que estamos en el periodo de democracia interna también. Ojo, hablaba usted en algún momento sobre el silencio que a veces hay como respuesta de las organizaciones políticas. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con el temor que menciona o también porque no hay una suficiente protección quizá por parte de las autoridades? Sí, lamentablemente lo que se observa en muchos países de América Latina cuando se asesina un candidato o incluso alguna autoridad que está en funciones es que los partidos guardan un silencio que podría parecer sorprendente. Uno podría esperar más bien una exigencia muy fuerte de que se esclarezca el crimen. Es como si los partidos tuvieran asumido que en ciertas regiones del país la política se desarrolla bajo unos códigos que no se aplican en el resto del territorio. Que hay costos, ¿no? Sí, y asumen que por lo tanto estas son zonas violentas, que hay actores vinculados con estos intereses criminales o ilegales que están presentes y incluso daría a entender este silencio que ellos asumen que probablemente sus candidatos están también vinculados de una u otra forma con estos juegos un poco turbios. De ahí la responsabilidad central de los partidos políticos de estar muy atentos a las nominaciones de sus candidatos, pero también una responsabilidad del Estado de cada vez que se produce el asesinato de un candidato o de una autoridad pública de investigar el crimen en detalle, porque es probable que ese candidato o esa autoridad haya sido alguien que estaba luchando contra estos intereses criminales, o podría ser que se descubra que tenía algún tipo de vinculación con ellos. Y el descubrir, esclarecer esos crímenes ayuda a combatir mejor estos fenómenos para brindar seguridad a todos los actores que intervienen en la elección. Por supuesto, y no dejemos de lado el mensaje que lamentablemente se lleva el elector, se lleva el poblador, ¿no? de este distrito, de esta ciudad, de esta localidad, y también el mensaje que tiene aquella persona con vocación política, pero que dice, no, yo aquí no puedo hacer nada. Sí, ¿no? Definitivamente la violencia es un factor que aleja a numerosas personas que podrían estar interesados en competir electoralmente, pero que ven que hay un riesgo para sus vidas. Es muy desalentador para la ciudadanía que ve que los partidos, el Estado, de alguna manera se muestran impotentes frente a estas manifestaciones de la violencia, y lo que se observa es que allá donde la violencia crece, donde la violencia está implantada, normalmente la tasa de participación disminuye, baja. Y es una reacción de la ciudadanía frente a la impotencia del Estado para asegurar la seguridad no solamente del proceso electoral, sino de la vida cotidiana en general. Y es también una reacción de temor cuando hay una violencia generalizada. La gente se repliega en su esfera más reducida, más pequeña, pierde el interés de participar en el destino colectivo, y esto termina afectando la participación electoral, por supuesto. Claro que sí. Así como la violencia debilita nuestra democracia, lo estamos entendiendo claramente con todo lo que nos cuenta nuestro invitado, el doctor Romero, ¿qué pasa con la corrupción? Estamos en una coyuntura lamentable donde vemos que el impacto de la corrupción es gravísimo. Así es. Y también existe un vínculo fuerte entre esta violencia y la corrupción. La violencia busca controlar los territorios para el desarrollo de las actividades ilegales, lo que por supuesto ya es siempre una puerta abierta a la corrupción, pero además tiene un interés específico. El control de muchos de estos gobiernos locales le permite a estos grupos criminales el lavado de recursos. Y me explico. Grupos criminales que ayudan a un candidato a ganar el poder local esperan en retribución, uno,
que les dé carta blanca para trabajar en el territorio y por otro lado, que les asigne contratos estatales a través de empresas vinculadas con estos sectores, porque ese trabajo que realizan esas empresas es pagado por el Estado y finalmente el Estado termina siendo el mejor, entre comillas, lavador de recursos de fondos ilegales a través de este mecanismo. Entonces, por supuesto, violencia y corrupción tienen vínculos muy fuertes, muy importantes. Lamentablemente sí, ¿no? Muchas veces están de la mano y por ello lo mencionamos aquí, ¿no? Desde el Jurado Nacional de Elecciones se entregó a inicios del año pasado un código electoral, un proyecto de ley de código electoral, un esfuerzo sustancioso para sistematizar la normativa electoral, previendo justamente una lucha contra la corrupción. En ese sentido, cuando hablamos de dinero corrupto dentro de campañas políticas, por ejemplo, ¿qué tan importante sería formalizar una reforma de financiamiento? Es uno de los desafíos pendientes en la gran mayoría de los países de América Latina. Uno observa que muchos países aprueban reformas sobre el financiamiento y luego de algunos años hay que hacer ajustes, hay que hacer modificaciones porque se van encontrando los vacíos, las debilidades, las lagunas de estas normas. Pero hay sí una clara conciencia en la región de que hay que enfrentar este problema, de que los organismos electorales deben tener más instrumentos para hacer un monitoreo de los fondos de campaña y también más instrumentos para hacer efectivas las sanciones que disuadan el ingreso de estos recursos ilegales. En nuestro país se han hecho esfuerzos, sin duda, se han modificado algunos artículos, ¿no? Se espera que, por supuesto, la reforma continúe, ¿no? El tema no salga del debate, de la agenda. Sin embargo, pues, han habido retrocesos, sí, que han llamado la atención de muchos especialistas, ¿no? Entregar informes, por ejemplo, de campaña, no durante la campaña, sino al final de la campaña, ¿no? Incluso días posteriores cuando el candidato ya fue escogido, ¿no? ¿Qué mensaje le da también al elector este tipo de trato? Sí, es importante, hay buenas experiencias en América Latina, creo que el arsenal de medidas o de instrumentos, de acciones que van adoptando uno u otro país pueden ser muy inspiradores para tomar los buenos ejemplos, pero también para ver de algunas experiencias que han podido ser fallidas en otros países. Y a partir de ahí se puede ir construyendo un arsenal, a veces de medidas legales, pero otras veces de dotarle a los organismos electorales de mecanismos efectivos de control. Hablábamos fuera del aire un poco sobre justamente referentes, ¿no? En lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción. Hablábamos de Chile, de Costa Rica, de Uruguay. ¿Qué se ha hecho en estos países de distinto, ¿no? Si hacemos quizá un repaso histórico, para que no hayan altos niveles de corrupción. Estos tres países destacan desde hace muchos años en América Latina por sus buenos indicadores de transparencia y baja corrupción. Esto no significa que no hay corrupción, pero es una corrupción menor que la que se puede encontrar en otros países. Normalmente los elementos que están asociados con transparencia y con baja corrupción están vinculados con un aparato público más institucionalizado, que no depende tanto de la discrecionalidad política. Ese es un elemento importante. Poderes judiciales independientes que son capaces de perseguir cuando se detectan acciones irregulares y que pueden seguir toda la cadena. Esto implica fiscalías, jueces que actúan con independencia, no subordinados a cuestiones políticas. Implica también marcos jurídicos que sean claros, que sean disuasivos y finalmente adecuados controles en la gestión pública, que no sean reglas oscuras, reglas confusas, que se presten sin vacíos, ¿no? Sí, que se prestan justamente a actividades de naturaleza corrupta y no transparente, ¿no? Y
el último aspecto que hay que señalar Ajá. es la capacidad que tienen los países de poder sancionar, es decir, de evitar la impunidad. Muchas veces lo que distingue a los países no es tanto que no se produzcan hechos de corrupción, sino que un país tiene la capacidad de no dejar impune un acto de corrupción. Y eso es un gran disuasivo para disminuir la corrupción. ¿Qué pasa cuando las sanciones solamente tienen que ver con las infracciones y cuando no hay sanciones políticas, cuando estamos hablando que además el dinero lamentablemente no es un problema? Sí, aquí también hay un elemento central que es el comportamiento de la ciudadanía, el comportamiento de la sociedad. Hay sociedades que tienen una capacidad de dar una sanción moral muy fuerte a una persona que ha estado vinculada con actos de corrupción o que se sospecha que ha estado vinculada con actos de corrupción, y hay sociedades que son mucho más permisivas frente a actos de esta naturaleza. Y esta cultura de la sociedad influye, por supuesto, sobre las posibilidades de aumentar o de disminuir la corrupción. Lamentablemente a veces no solo somos permisivos, ¿no?, sino que a veces incluso normalizamos el comportamiento corrupto, violento, y ponemos, no sé, como mayor indicador el que se hagan obras, el que veamos, pero no entendemos los costos en el día a día de la corrupción y cómo impacta en el desarrollo de un país. ¿Cómo acercamos ese tipo de conocimiento a la población? Sí, es importante cambiar algunos de los patrones sobre cómo la sociedad o la ciudadanía juzga. A veces las expectativas pueden ser bajas en términos morales si está compensado con la efectividad de obras. Esta frase muy común en América Latina. O se escoge el mal menor, ¿no? Sí, de escoger el mal menor, o una frase que es muy común en América Latina de roba pero hace obras, ¿no? Lo que indica que es alguien ya que es mejor que uno que solamente roba y además ni siquiera hace obras. Entonces, estas frases nos van indicando ciertos grados de tolerancia, de aceptación de la sociedad frente a actos de corrupción. Claro, hay sin duda una sintomatología, ¿no?, que atender y que empieza desde muy pequeños, podría decirse. Hay una cultura de la corrupción que se expande, ya lo hemos visto, ¿no?, desde funcionarios públicos, empresas privadas, sino también en el día a día, en el que todos los ciudadanos pues estamos inmersos. Sí, definitivamente, por eso este es un tema global, no solamente concierne a los funcionarios públicos. Es importante también poner el lente sobre la actividad de algunas empresas privadas, y esto también se vincula con el financiamiento de la política, de las campañas, y hay que poner un énfasis especial en cuando se entrega un financiamiento a una campaña, que es algo legítimo y que es algo legal. Sin embargo, también es importante hacer un seguimiento sobre la toma de decisiones de esa autoridad para ver que no se han dado beneficios o favores indebidos a quien le ha financiado a uno posteriormente, la campaña. ¿no? Exactamente. Entonces hay que observar el tema del financiamiento de la política de una manera integral, sistémica, viendo desde los aportes y asegurarnos de que esto no ha degenerado en una entrega de beneficios que no corresponden de acuerdo a la ley. Porque, ojo, una reforma también nos obliga a ponernos del otro lado, ¿no?, del lado del político que efectivamente necesita el dinero para financiar una campaña. Entonces, muchos especialistas abogan pues por la transparencia, ¿no?, y por lo que usted menciona, el seguimiento. No solamente la transparencia es un elemento básico, pero también hay otros factores u otros elementos legales que pueden ponerse a contribución. Por ejemplo, la necesidad de contar con un financiamiento público que sea eficaz, que sea eficiente, que le permita a la actividad política tener una relativa independencia con respecto a intereses privados e intereses particulares. En ese sentido nos llama mucho la atención lo que pasa en México, por ejemplo,
¿no? Aquí con anterioridad se ha hablado de México, del sistema electoral, a veces incluso hasta como un referente justamente porque tienen esta iniciativa del financiamiento público. Sin embargo, vemos titulares escandalosos, noticias terribles de candidatos asesinados, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando al interior de sus organizaciones políticas y su sistema? Sí, creo que en este caso hay que diferenciar el tema del financiamiento del tema de la violencia. México es uno de los países que lamentablemente tiene las tasas más altas de candidatos y de autoridades que son asesinadas y que esto nos refleja o nos lleva al tema primero de nuestra conversación, que es el de la violencia. La gran mayoría de estas autoridades o candidatos que son asesinados son del nivel local y están, la gran mayoría de ellos, en estados donde las actividades ilícitas, las actividades criminales y en particular el tráfico de drogas, en concreto en el caso mexicano, tienen una presencia muy fuerte. Entonces la cantidad de alcaldes o de exalcaldes o de candidatos a las alcaldías que son asesinados nos está indicando un problema muy serio. En este caso, la violencia es un revelador de un problema mucho más serio, mucho más grande, que concierne el desafío de los estados a la hora de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. Siguiendo con este panorama electoral en Latinoamérica, ¿no? Hablamos de México, que tiene elecciones el 1 de julio, bueno, Venezuela el 20 de mayo, Paraguay el 22 de abril, Cuba el 19 de abril, Chile ya con un nuevo presidente. Lo que sucede en estos países, todos muy distintos, ¿no? Algunos con democracias, otros tratando de luchar por una... ¿Qué lecciones nos deja, ¿no? Si miramos más allá también de nuestras fronteras? Sí, es importante, hay que incluir dentro de este grupo a Brasil también, que tiene una elección presidencial este año, exactamente, es el padrón electoral más grande de América Latina. Y cuando uno ve el panorama general, puede observar que la gran mayoría de los países han tenido avances importantes, es decir, que los procesos electorales se van desarrollando con más calidad, que ofrecen más garantías a los actores políticos, pero que también tenemos países que están ingresando en unas áreas y terrenos grises, donde incluso se está desdibujando la perspectiva misma de poder tener una alternancia a través de la elección. Sucedió ya en Nicaragua, la última elección presidencial se hizo entre un presidente en ejercicio que buscaba la reelección y una oposición que quedó descabezada por decisiones de la autoridad electoral y que privó al principal partido de oposición de poder llevar a sus candidatos y líderes más representativos. Y un escenario parecido, ciertamente con diferencias, con matices, se produce en Venezuela, donde los principales candidatos de la oposición se encuentran o encarcelados o inhabilitados, y por supuesto esto afecta de una manera muy seria el desarrollo de los comicios. Muy bien, bueno, nos quedan un par de minutos nada más, doctor Romero, hacia nuestras futuras autoridades, aquellos peruanos que van a ser parte de la contienda electoral este 7 de octubre en nuestras elecciones regionales y municipales. ¿Qué mensaje les daría para justamente fortalecer nuestra democracia y hablar de todo esto que sería el escenario ideal, ¿no? Unas elecciones con garantías. Sí, esas elecciones con garantías son fundamentales. Eso exige desde la campaña que los actores se comporten acorde a estos estándares altos que la ciudadanía tiene derecho y tiene también la posibilidad, el deber de exigir que los actores cumplan. Y hay que recordar que uno de los grandes avances de la democratización latinoamericana de estos últimos 40 años ha sido la descentralización del poder. El hecho de que hoy en el nivel local se elijan autoridades que tengan atribuciones, competencias, recursos para poder responder mejor a las expectativas de la ciudadanía.
y es por lo tanto fundamental que las autoridades que se eligen en ese nivel, las autoridades locales, gobernadores, alcaldes, dependiendo los términos que se utilizan según los países, respondan a este gran avance que supuso la descentralización política, la elección con sufragio universal de las autoridades locales. Deben estar a la altura de este importante logro democratizador de América Latina. Claro que sí, nuestros electores buscar justamente candidatos con ese perfil de altura. Muchísimas gracias, doctor Romero, por habernos acompañado. Hemos conversado con Salvador Romero, expresidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.